Buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, tengo el privilegio y la oportunidad de poder compartir con ustedes una reflexión sobre dos parábolas. Ustedes recuerdan que estamos viendo parábolas que el Señor Jesús contó, con las cuales enseñó e ilustró principios y verdades muy profundos. Y que para ayudarnos a entender Dios, que nos conoce también, sabe que necesitamos muchas veces figuras y ejemplos cotidianos con los que podamos familiarizarnos y de esa manera poder entender las verdades profundas del reino de Dios. Vamos a estar compartiendo dos parábolas que se encuentran en Mateo capítulo 25. Lo vamos a estar leyendo la versión NBI. Si usted tiene otra versión no hay ningún problema, también lo puede seguir. Siempre las diferentes versiones nos enriquecen y nos permiten entender mejor, ¿sí?, lo que el Señor quiso hablar. Antes de eso, Ali, te voy a pedir si me puedes poner esas dos fotos, viste, que te pasé. El capítulo 25, si usted lo encontró, seguramente ya ha encontrado el título. El primero es la parábola de las 10 jóvenes o de las 10 vírgenes, en algunas versiones se dice. Bueno, en esta parábola se habla de lámparas, ¿sí? Y para familiarizarnos un poquito acerca de qué lámparas se está hablando, sobre todo para los chicos, ¿no? Porque por ahí uno escucha que la Biblia habla de lámparas y uno trata de imaginarse qué tipo de lámparas habrá habido en aquella época. Las lámparas de las que va a hablar esta parábola son de ese tipo. Estas son fotos que nos pasó una sobrina que tenemos con Vero, que viajó el año pasado a Jordania. Y en Jordania visitó un museo, ¿sí? Y en ese museo tenían lámparas como esta, de la que va a tratar la parábola. Estas lámparas, para que usted se haga una idea, mire, abra su mano, ponga así su mano. Bueno, esa lámpara entra en su palma. No es más larga que su palma, ¿sí? Para que se dé una idea del tamaño, lo pequeño que es. Esas lámparas, que podríamos decir eran las linternas, ¿sí?, de aquella época, la gente la usaba, obviamente, cuando ya había oscurecido, para poder iluminarse adentro de la casa, ¿sí? Por eso tenía el tamaño de la palma. De esa manera ellos podían desplazarse por los distintos lugares de la casa, de las habitaciones, los lugares, alumbrar los rincones, pero también cuando salían de la casa por algún motivo, de noche necesitaban salir, iluminar el camino, ellos iban con esa lámpara. Ahora esta lámpara es chiquita y por lo tanto su duración también era corta, ¿sí? Bien, esto nos va a ayudar, lo vamos a tener en mente ahora para cuando vamos a estar leyendo. Creo que había otra foto, ahí está, esa es la otra foto. Bueno, había varias, porque normalmente cada persona tenía su lámpara, ¿sí? Y en esta parábola que vamos a leer, habla de 10 vírgenes que cada una tenía su lámpara. Vamos a leer juntos, ¿qué le parece? Si tiene abierta su Biblia. Mateo, entonces, capítulo 25, desde el versículo 1 dice así: el reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con sus lámparas.
Y como el novio tardaba en llegar, a todas les dio sueño y se durmieron. Algunas palabras vamos a ir remarcando, ¿sí? A todas les dio sueño y se durmieron. A medianoche se oyó un grito. ¡Ahí viene el novio! ¡Salgan a recibirlo! Entonces, todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: dennos un poco de su aceite porque nuestras lámparas se están apagando. No, respondieron estas, porque así no va a alcanzar ni para nosotras ni para ustedes. Es mejor que vayan a los que venden aceite y compren para ustedes mismas. Mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio. Las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras. Señor, Señor, decían, ábrenos. Les aseguro que no las conozco, respondió él. Por tanto, agregó Jesús, manténganse despiertos porque no saben ni el día ni la hora. Esta es una ocasión de alegría. Las fiestas para los judíos eran un motivo de celebración y de gran expectativa. Lo que Jesús está contando acá acerca de este episodio, en esta historia, no es algo triste. No es algo en lo que las personas tenían temor ni miedo, porque había gran expectativa de poder participar de esta fiesta de bodas. ¿Sí? Normalmente los judíos, cuando había una fiesta de bodas, era costumbre de que primero se festejaba en la casa de la novia, ¿sí? Y ahí estaban los familiares, los amigos, celebraban, pero todavía los esposos no se quedaban a vivir juntos, ¿sí? Sino que había otra parte de la celebración de la boda, ¿sí? En la costumbre judía de aquella época, donde entonces iba a haber un cortejo, ¿sí? Una comitiva, donde iba a desplazarse con el futuro matrimonio desde la casa de la novia, donde había vivido con sus padres, hasta la casa del novio, donde ahí sí se iba a quedar y donde ahí iban a comenzar su vida juntos. Y esa era otra ocasión de fiesta. Era en este recorrido, desde la casa de la novia hasta la casa del novio, donde se acostumbraba que estas chicas vírgenes, solteras, con sus lámparas acompañaran, porque normalmente el recorrido se hacía de noche. Y entonces había que alumbrar, y eran muchos, entonces hacían falta varias luces. En este contexto se da este episodio, y era común que el novio se demorara, por distintos motivos, obviamente. Había muchos preparativos, muchas cosas que terminar, que cerrar, entonces, bueno, en la medida en que se podía terminar todo eso, el novio llegaba y se iniciaba este cortejo en donde había que estar listos. Si uno lo lee a esta parábola sin conocer mucho del contexto, uno puede decir, por tomar algunas cosas que después vamos a ir aclarando, había 10 vírgenes. A ver, por ahí los chicos me van a ayudar. De las 10 vírgenes, 5 eran ¿cómo? 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Muy bien. Vamos a hacer un poquito la diferencia entre qué es ser prudente y qué es ser insensato. ¿Sí? Prudente es alguien, yo lo tengo acá anotado, que dice que sabe discernir o distinguir, sabe cuál es la diferencia entre lo bueno y lo malo. Y el prudente sabe hacer lo bueno y alejarse, huir de lo malo. Esa es la persona prudente.
La persona insensata es aquella que actúa con poco sentido común o con imprudencia, que le da lo mismo. Es una persona que le da lo mismo las cosas, que es indiferente, que deja las cosas para el último momento. Alguien insensato, lo deja para último momento. En la historia se nos dice que cuando el novio se demoró, las 5 insensatas solamente se durmieron. ¿Así dice? ¿Cómo dice? Todas se durmieron. Las 10 se durmieron. De pronto se escucha que alguien dice, che, viene el novio, prepárense. Y entonces solamente se despertaron las prudentes. No. ¿Quiénes se despertaron? Todas se despertaron. Las 10 se despertaron. Y ahí se dieron cuenta de que esas lámparas que recién vimos en la foto estaban como queriéndose apagar. ¿Las prudentes tenían aceite de más? Sí. Y entonces pudieron llenar sus lámparas para mantenerlas prendidas. ¿Qué pasó con las insensatas? No tenían aceite. Y le pidieron a las que tenían. Y les prestaron. No les prestaron. Si uno solamente está leyendo esto, uno dice, qué mal. ¿Cómo no va a prestar aceite si tiene? Vamos a ver después, a ver cómo explicamos esto. La cosa sigue, y entonces le dicen, vayan a comprar aceite. ¿Sí? Las insensatas salen corriendo a ver dónde pueden encontrar aceite. Son más de las 12 de la noche. ¿A usted le es fácil ir a comprar aceite después de las 12 de la noche? Está complicado, ¿no? Bien. Dice que llegó el novio y las que estaban preparadas, o sea, las prudentes, entraron con el novio en la fiesta y quedó la puerta abierta. Se cerró la puerta, y eso téngalo en cuenta porque ya vamos a ver algo importante sobre eso. Se cerró la puerta. Y después vinieron las prudentes y dice que golpearon la puerta y dijeron, Señor, al novio, ábrenos. Y el novio vino y les abrió para que entraran a la fiesta también. No. El novio le dijo, no las conozco. Y si uno está leyendo esta parábola así nomás, ¿qué dice? ¿Cómo no le va a abrir la puerta para que puedan entrar? Jesús termina diciendo, por tanto, manténganse despiertos, porque no saben ni el día ni la hora. Vamos a leer la parábola que sigue, porque están relacionadas. Ya lo vamos a ver. Vamos entonces a Mateo 25, 14. El reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio 5.000 monedas, a otro 2.000 y a otro 1.000. Atención a esto. Dio a cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. El que había recibido las 5.000 fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5.000. Asimismo, el que recibió 2.000 ganó otras 2.000. Pero el que había recibido 1.000 fue y cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las 5.000 monedas llegó con las otras 5.000. Señor, dijo, usted me encargó 5.000 monedas. Mire, he ganado otras 5.000. Su señor respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel.
En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Llegó también el que recibió 2.000 monedas. Señor, informó, usted me encargó 2.000 monedas. Mire, he ganado otras 2.000. Su Señor respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Después llegó el que había recibido 1.000 monedas. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su Señor respondió, siervo malo y perezoso. Así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido. Pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Después ordenó, quítenle las 1.000 monedas y désenlas al que tiene las 10.000, porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo que tiene se le quitará. Y a este siervo inútil, échenlo fuera a la oscuridad, donde habrá llanto y crujir de dientes. En esta otra parábola que Jesús cuenta, hay 3 siervos. Y dice que les repartió sus bienes, monedas de oro, a los 3 iguales, los chicos, ¿cierto? A los 3 iguales le dio la misma cantidad de monedas. No. A uno le dio 10.000, a otro, ¿a cuánto le dio el otro? 2.000. Muy bien. 5.000 a uno, 2.000 a otro y 1.000. Ahí está. Muy bien. ¿Según qué repartió esas monedas? Según su capacidad. El Señor, el dueño de las monedas, conocía muy bien la capacidad que tenían sus siervos. Y por eso le dio a unos 5.000, a otros 2.000 y a otros 1.000. Y se fue. Y pasó mucho tiempo. Pasó mucho tiempo. ¿Qué dice que hizo el que recibió las 5.000? Dijo, bueno, como se acaba de ir, seguro voy a tener por lo menos una semanita tranqui. ¿Sí? Entonces, me dejo una semana de vacaciones y después empiezo a trabajar. Así dice que lo que leímos. ¿Qué dice? Que fue enseguida, rápido. Apenas él recibió esas monedas y su señor se fue, enseguida fue y empezó a trabajar con esas 5.000 monedas y ganó otras 5.000. El que recibió 2.000 hizo lo mismo. ¿Qué pasó con el que había recibido 1.000? ¿Qué hizo? Las escondió. ¿A dónde? En la tierra. Es interesante. No la escondió en su casa. No la escondió en un hueco en la pared. En la tierra. Hay simbolismo ahí. Las enterró en la tierra. ¿Sí? Y dice que después de un tiempo vuelve el Señor y hace cuentas con ellos. ¿Sí? Los llama para ver qué habían hecho con lo que Él les había dado. El que tenía las 5.000 vino contento, porque había hecho el trabajo. Contento, entonces le dijo, acá, usted me dio 5, acá tengo otras 5.000.
y alegró a su señor, ¿cierto? Lo hizo pasar a la fiesta. Al que recibió dio 2 también. 2.000 le dio, acá tiene otras 2.000. ¿A usted no le pasa que está contento cuando en su trabajo o en el estudio, en la universidad, donde sea, tenía algo para hacer y lo pudo hacer y se dio cuenta que lo hizo bien? Y cuando le va a tocar presentar eso ante otro, ¿va contento? ¿No le pasó? ¿Va contento a presentar o no? Me dieron este trabajo, acá está. Qué lindo, yo lo presento porque sé que se va a poner contento aquel que me lo pidió. Y así fueron estos 2 siervos, el que había recibido 5.000 y el de las 2.000, contentos a presentar el fruto de su trabajo. Pero el que había recibido 1.000 dice que no fue contento, porque le olía que algo no iba a andar muy bien. Che, usted me dio 1.000 y tuve, ¿qué tuvo? Miedo. Miedo. ¿Por qué alguien tiene miedo? ¿Cuándo a usted y a mí nos da miedo? ¿Cuándo nos da miedo? ¿Cómo? Cuando estamos inseguros. ¿Cuándo más nos da miedo? ¿Cuándo? Cuando no hacemos lo que debemos. Temor al castigo. Temor a lo desconocido por ahí. Cuando no conocemos algo, mira, tenés que ir a este lugar, uno no conoce dónde es. Te tenés que encontrar con esta persona, uno no la conoce bien qué es. ¿Por qué tuvo miedo este siervo? Tuvo miedo y entonces enterró lo que había recibido. Y simplemente cuando vino el Señor, devolvió lo que tenía. Y lo retaron, ¿sí? Fue reprendido. Y entonces se le dijo, se quedó sin... Ahí volvió, no sé si apreté algo yo o es el pie. Sí, gracias. Y entonces se le dijo que lo que él había hecho no había estado bien. Porque su señor esperaba que hubiera usado esos recursos, que en este caso eran monedas de oro, recursos para haberlos multiplicado, y no lo había hecho. Y entonces dice que fue... Bueno. Y entonces dice que fue echado afuera, a un lugar de lloro y de crujir de dientes, a un lugar de angustia, a un lugar de tristeza. Si uno lee esta parábola fuera de un contexto, uno dice, pero al final el de las 1.000 monedas, ¿qué hizo de malo? ¿Acaso se quedó con las 1.000 monedas? ¿Se las quedó él? No. Las devolvió. Bueno, pobre tipo, tuvo un poco de miedo, o sea, ¿por qué no se le puede tener un poco de consideración? Su señor dijo, tenías que haberlo negociado, al menos las tendrías que haber llevado al banco, pero no lo hiciste. Ya hemos leído estas 2 parábolas. Ahora, es importante que cuando leemos la Biblia, yo no sé cuántos hemos podido leer la Biblia completa, desde el capítulo 1 de Génesis hasta el último de Apocalipsis. Pero mire, en la Biblia no hay desperdicio, no sobra ningún capítulo, no sobra ningún versículo. Todos forman parte de la palabra de Dios. Y en cada parte de la Biblia, cuando la leemos, encontramos la explicación a muchas de las cosas que si las leemos por separado, podemos no entenderlas. Podemos malinterpretar. Y por eso es necesario poder leer toda la Biblia. Y en este paréntesis yo les animo a que en este nuevo año que ha comenzado, ¿sí? Ya estamos en el 2.º mes, pero a que pueda leerla. Al menos leer todo el Nuevo Testamento, pero el mayor desafío que yo les hago es leanla completa.
Porque ahora vamos a ver cómo se explican muchas de estas cosas que Jesús contó en estas parábolas. En realidad, para poder entender esto es necesario, nosotros estamos en el capítulo 25, es necesario leer el capítulo 24 de Mateo. ¿Qué es lo que pasa? No lo vamos a leer, usted lo puede leer en su casa, pero yo le voy a comentar qué es lo que sucede en el capítulo 24 y que nos va a ir ayudando a entender muchas de las cosas que quedaron sin entender del todo en estas dos parábolas. Jesús está saliendo del templo con sus discípulos. Y los discípulos le empiezan a decir, mira maestro, mira este templo, mira esas paredes, mira esos muros. ¡Qué bárbaro! Y Jesús les empieza a decir, ¿ven todo esto? No va a quedar una piedra sobre otra que no sea derribada. Y entonces los discípulos les empiezan a preguntar, maestro, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser ese tiempo donde ocurra todas estas cosas? ¿Cómo va a ser ese tiempo cuando tú vuelvas con tu reino? Y entonces Jesús les empieza a decir, ese tiempo va a ser un tiempo donde muchos van a tratar de engañarlos, donde muchos van a empezar a contar cosas falsas, donde va a haber muchas personas que van a decir que hablan de parte mía, pero si ustedes después van a ver, no van a encontrar sustento, respaldo de esas palabras en la Biblia, chicos, ¿sí? Pero muchos van a tratar de decir que ellos son los que iban a venir, que ellos son el Cristo, y van a tratar de engañar. Esto que les estoy diciendo está en Mateo 24, del 1 al 14. Va a haber un tiempo de guerras, dice Jesús. Va a haber un tiempo de terremotos, de hambre. Va a haber persecución para muchos de los que crean en mí. Algunos hasta se van a apartar de la fe, van a dejar de confiar en mí debido a la maldad que va a haber en el mundo. Sin embargo, los que permanezcan firmes hasta el fin serán salvos, les dice Jesús a sus discípulos. Y además, este evangelio, estas buenas noticias, Jesús les dice, va a ser predicado en toda la tierra. Jesús sigue diciendo en el capítulo 24 de Mateo, entre el 36 y el 42, se desconoce el día y la hora en que esto va a pasar. Pero les referencia algo que era muy conocido para ellos. Va a ser como en el tiempo de Noé. ¿Se acuerdan de la historia de Noé? ¿Qué construyó Noé? ¿Qué hizo Noé? Un arca. Un barco bien grande. Lo construyó Noé porque se le ocurrió, ¿sí? Dijo, ¿qué puedo hacer? Voy a construir un barco enorme. ¿Noé lo hizo por eso? ¿Por qué lo hizo? Dios se lo dijo. Dios vio que era tal la maldad que había en ese tiempo que decidió borrar todo lo que él había creado. Pero dice que encontró en Noé a alguien que le agradó. Y entonces le dijo a Noé que construyera el arca y le dio las dimensiones. Mire, con tal precisión que las proporciones que Dios le dio a Noé acerca de cómo construir el arca son las que se siguen usando en la actualidad para construir los grandes transatlánticos. Se lo dejo para que después lo pueda averiguar. Dios le dijo a Noé que construyera el arca. Le dio las indicaciones. Y Noé dijo, bueno, lo voy a dejar para dentro de unos años porque ahora recién están naciendo los chicos, son chiquitos, le tengo que ayudar a mi esposa a criarlos. ¿Eso hizo Noé? ¿Lo dejó para más adelante? No, él empezó a construir. De hecho, fue una tarea que le llevó muchos años. Y mientras él construía el arca, obviamente, imagínense en un pueblo que alguien empezara a construir un rascacielos, para que nos hagamos una dimensión de que no fue algo que pasó desapercibido, ¿cierto? Todo el mundo veía todos los días que se empezaba a armar
algo enorme. Y obviamente habrán surgido las preguntas. ¿Para qué está haciendo eso? ¿Qué le pasó a este hombre? Y Noé empezó a contar, miren, Dios me ha dicho que va a venir un diluvio y que se va a destruir todo. Y esta arca va a ser nuestra salvación. Yo me imagino una conversación en la casa de alguno de los vecinos de Noé. ¿Vieron cuando se hace el almuerzo, la cena, que la familia se reúne y conversa mientras está comiendo? Che, ¿vieron lo que está haciendo el vecino, don Noé? Está construyendo, dice, un arca, un barco, porque dice que Dios le ha dicho que se va a destruir esto con agua. ¿Será cierto? Nada, que va a ser cierto. No sé, qué sé yo. Cualquier cosa, a ver, a Noé lo encontramos todos los días en el mercado. Lo encontramos a Noé en la carnicería cuando va a comprar carne. La esposa de Noé está en la panadería cuando va a comprar pan. Somos amigos, nos conocemos, nos saludamos todos los días cuando lo vemos ahí en los andamios, Noé, que está martillando. A ver, tranquilo. Si realmente en algún momento pasa algo de eso, mira, hacemos rápido los bolsos, ponemos un poco la ropa y vamos y le golpeamos ahí en el costado del arca, ¿no? Noé, mirá, somos nosotros los vecinos. Mirá, sí, la verdad que es cierto lo que decía, está subiendo el agua. Semejante barco no va a tener un lugarcito para nosotros. Abrinos. Tranquilo. Yo me imagino que conversaciones como esta habrá habido en ese pueblo. Pasa nada, estamos juntos. La familia de Noé, los hijos de Noé, las nueras, están con nosotros todos los días, no pasa nada. Jesús siguió diciendo que en los últimos días, cuando Él fuera a volver, 2 hombres estarán trabajando en el campo. Uno será llevado, el otro será dejado. 2 mujeres van a estar moliendo trigo. Una será llevada, la otra será dejada. Pero qué injusto, ¿o no? ¿Por qué no se lleva a los 2? ¿Por qué no se las lleva a las 2? El arca. El arca es una figura de Cristo. La única forma de salvarse para las personas en los tiempos de Noé era estar en el arca. Y Noé, es cierto, iba todos los días al mercado. La esposa de Noé todos los días amasaría pan y se encontraría con las vecinas, y los hijos de Noé irían a comprar todas las cosas que necesitaban para construir el arca y para vivir el día a día durante décadas. Sin embargo, ellos en su mente y en su corazón estoy en la carnicería, pero me estoy preparando para subirme al arca y salvarme de lo que viene. Y la esposa de Noé diría, estoy todos los días y me encuentro con las vecinas, pero en mi mente y en mi corazón está el que yo me estoy preparando para estar arriba del arca y para salvarme del diluvio que Dios dice que viene. Y estos 2 hombres que estaban trabajando en el campo, uno estaría trabajando y diciendo, yo estoy trabajando el campo, estoy arando, guío los bueyes para tratar de hacer los surcos lo más derechos posibles. Pero en mi corazón vive Cristo. Yo estoy en el arca. Y cuando el Señor quiera, yo me voy con Él. El otro no. El otro diría, estamos trabajando en el campo. Si en algún momento pasa algo, estamos todos juntos. Y la mujer que estaba moliendo trigo también. Había una que molía trigo, que hacía sus cosas en su casa, sus tareas, lavando la ropa, cosiendo, comprando, pero en su corazón
Estoy en Cristo. Cuando venga el fin, yo me voy con Él. Y la otra hacía las mismas tareas, las mismas cosas, pero no estaba en Cristo. Y por eso cuando llegó el día, Jesús dice, uno será tomado, el otro será dejado. La una será tomada, la otra será dejada. Porque dice que cuando vino el diluvio en los tiempos de Noé, y Noé y su familia subieron y los animales ya habían subido, alguien cerró la puerta del arca. ¿Quién fue? Dios cerró la puerta. No fue Noé. Dios cerró la puerta. Y algo que a mí me llamó mucho la atención es que dice el versículo 11 del capítulo 7 de Génesis, si lo quiere buscar, porque a mí me sacudió leer esto. Miren, Génesis 7. Génesis 7:11. Dice, cuando Noé tenía 600 años, precisamente en el día 17 del mes segundo, se reventaron las fuentes del mar profundo y se abrieron las compuertas del cielo. 40 días y 40 noches llovió sobre la tierra. Precisamente en el día 17 del mes segundo. No fue al voleo, no fue una casualidad, fue precisamente el día que Dios tenía previsto que viniera el diluvio. Jesús le dice a sus discípulos el día y la hora. Podría haber dicho día nomás, total, día y hora. Jesús dijo, solamente conoce mi Padre que está en los cielos. Pero hermanos, no va a ser un día sacado de un almanaque que no tenemos. El día y la hora va a ser uno de los días y la hora que tienen los 365 días de nuestro año. Hay un día y una hora preciso que Dios tiene y que va a ser el día cuando Jesús vuelva a buscar a su iglesia. Y vamos a estar todos juntos. Pero no todos vamos a entrar. ¿Quiénes van a ser salvos? Quienes estén en el arca. Quienes estén en Cristo. Solo en Él hay salvación. Solo en Jesús hay salvación. Y Jesús siguió explicando en el capítulo 24 y dice, ¿quién es el siervo que es fiel y prudente, que cuando su Señor se fue, le dejó sus bienes para que alimentara a su familia y entonces Él hizo su trabajo? Y cuando el día que volvió el Señor lo encontró haciendo su tarea. ¡Qué alegría! Como decimos recién, qué alegría que te encuentren haciendo lo que te pidieron hacer. ¿Qué pasa, chicos, cuando papá y mamá dicen, no te quiero encontrar, ¿sí? Vamos a decir algo, viendo televisión a la mañana. Papá y mamá se van porque papá se va a trabajar, mamá sale a trabajar. Y entonces, total, se fue papá y mamá, van a volver a la tarde, seguro, qué sé yo. ¡Pac! No, ¿qué pacas? ¡Pac! Con el control remoto. ¡Hey, los chicos! Nos ponemos a ver el dibujito, total, ahora hay dibujito hasta las 3 de la mañana, 4 de la mañana, dibujito todo el día. Y resulta que están en lo mejor de uno de los capítulos de los dibujitos y se escucha tac, 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 la cerradura de la puerta. Y ¡pum! Se abre. ¡Papá! Y me encuentra con la pantalla así prendida, los dibujitos.
¿Qué pasa? ¿Estamos contentos de que el papá nos haya encontrado así? Ay, ay, ay. Y Jesús les dice, qué bueno que al siervo que es fiel, cuando venga Jesús, lo encuentre haciendo, obedeciendo lo que le pidió hacer. Pero si ese siervo dice, mi Señor se demora, no pasa nada, tengo tiempo. Y entonces empieza a comer y a emborracharse. Y como se emborracha, empieza a tratar mal a las personas de la casa, a la familia. Y cuando está en una de esas, viene su Señor. ¡Ay! Porque ese siervo no va a ser celebrado, no va a ser felicitado, va a ser echado fuera, va a ser echado fuera de la casa. Y así como estas dos parábolas que Mateo registra en lo que nosotros tenemos como capítulo 25, se vienen explicando desde el capítulo 24. Más adelante el apóstol Pablo, también él sigue explicando algunas cosas que nos van a terminar de aclarar. Busque por favor Efesios 5, ya estamos terminando. Efesios 5, capítulo, versículo 15 al 20. El apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia de Éfeso. Efesios capítulo 5, versículo 15. Dice así: así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, acuérdense de las vírgenes. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No sean insensatos, sino entendidos. No se emborrachen. El vino que nos hace estar fuera de nosotros mismos y hacer cosas que no haríamos si no estuviéramos bajo los efectos del vino. Sean entendidos. Aprovechen el tiempo. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 5, el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia en Tesalónica, también va a hablar acerca de los últimos tiempos. Y vamos a leer del 1 al 2. Dice: ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de tiempos y fechas, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. No sabemos cuál es ese día. Vamos a pasar ahí al versículo 5, por favor. Todos ustedes son hijos de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. Seguimos. Por lo tanto, no debemos dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. Los que duermen de noche duermen, y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Y ahora vamos al 16.
16 al 23. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal. Y el 23, que el Dios mismo, el Dios de paz, hasta ahí no, bien. No apaguen el espíritu. Miren, el aceite en las lámparas de las vírgenes simboliza al Espíritu de Dios, la presencia de Dios, la fe, la gracia. Sean llenos del Espíritu, no lo apaguen. Hermanos, acá estamos todos juntos, pero ¿saben qué? El venir los domingos no es suficiente para que nuestras lámparas se mantengan encendidas. Las lámparas necesitan mantenerse encendidas todos los días. Y eso se logra buscando cada uno al Señor todos los días. No es algo que yo le pueda prestar a mis hijos, ni que mi esposa me pueda prestar a mí. Estamos todos juntos en la iglesia, no hay problema. Si la cosa se pone fea, yo tengo el hermanito que le puedo pedir que ore por mí. O la hermana que seguro yo le pido y va a orar por mí. O puedo ir a uno de los ancianos y pedirle un consejo para mí. Sí, claro que sí. Pero hermanos, eso no es suficiente para mantener nuestra lámpara encendida. Nuestras lámparas se mantienen encendidas cuando yo busco al Señor, cuando yo leo la palabra, cuando yo oro, cuando yo busco ser ejemplo para mi familia, para mis hermanos, cuando uso los recursos que Dios me dio, los talentos, las gracias que Dios me dio para ayudar a otros, para edificar a otros, para anunciar que este día viene, que Jesús vuelve, que solamente en Cristo hay salvación. Viene ese día y necesitamos cada uno de nosotros mantener nuestras lámparas encendidas. Y Jesús fue claro. Jesús fue claro. No va a ser lo mismo. No va a ser lo mismo, hermanos, que uno lo haga y el otro no. Aunque estemos juntos, no va a ser lo mismo. Es para tomarlo en serio. Un día la puerta se va a cerrar y no la va a cerrar ninguno de nosotros, lo va a hacer Dios. Lo va a hacer Dios y hay un día preciso que eso va a pasar. Y hermanos, esto no tiene que traer temor, tiene que traer alegría a nuestro corazón porque va a ser un día de fiesta. Claro, va a ser un día de fiesta para aquellos que estemos preparados. Para quienes no estén preparados, hermanos, no va a ser un día de fiesta. No lo va a ser. Pero hermanos, nosotros, si estamos en Cristo, si estamos en el arca, que es la salvación de todas las cosas que vienen y que ya están y que podemos ver, va a ser un día de fiesta. Porque hermanos, ya sea que sea el fin del mundo o el fin de nuestra vida en esta tierra, que para el caso va a ser lo mismo, que ese día nos encuentre subidos en el arca, nos encuentre en Cristo, nos encuentre haciendo lo que Dios quería que hiciéramos, nos encuentre usando los talentos, las gracias, las capacidades que Dios nos dio, porque sabe cuál es la capacidad de cada uno y no me va a pedir lo que Él sabe que yo no puedo dar, pero sí me va a pedir lo que Él sabe que yo puedo dar. Y que ese día me encuentre con alegría. Señor, me diste la capacidad de animar a otros. Cuando llegó ese día, me encontraste animando a otros. Me diste la capacidad de poder orar por los demás.
Y cuando viniste, no me encontraste haciendo cualquier cosa, me encontraste orando por los demás. ¿Qué capacidad te dio Dios? ¿Qué te dio Dios como recurso que tenés en tu vida? ¿Lo estás multiplicando? ¿Lo estás usando? Si Dios viene esta noche para vos, o si viene esta noche para todos, ¿cuál es tu situación? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo me encuentro? No es lo mismo. No es lo mismo. Hermanos, que esto lo esperemos con alegría, lo esperemos con paz, sabiendo que si esta noche el Señor me llama a su presencia o te llama a su presencia, o si mañana Cristo vuelve para todos, nos vamos todos con Él. ¿Te vas con Él? ¿Me voy con Él? Dios quiere que lo esperemos con alegría, con expectativa, siendo prudentes, no insensatos, siéndole fieles, usando todo lo que Él nos ha dado para la gloria de su nombre y para bendición y edificación de su familia, que es la iglesia. Le invito a que pueda inclinar su rostro, pueda cerrar sus ojos, que pueda ahí en sus pensamientos, en su interior, pídale a Dios. ¿Sabe? El rey David decía: examíname, oh Dios, conoce mi corazón, conoce mis pensamientos, porque quiero andar en el camino verdadero, en el camino eterno, apartarme de todo aquello que no es tuyo. Le pidamos a Dios, pídale a Dios que le muestre cómo lo ve, cómo me ves, Dios, cómo estoy. ¿Estoy listo para ser llamado a tu presencia de manera individual o junto con todos en la segunda venida de Cristo? ¿Cómo estoy? ¿Qué necesito cambiar? Pídale a Dios: Señor, ¿qué necesito cambiar? Ayúdame a cambiar lo que no está bien. Ayúdame a ser prudente, Señor. Padre, yo te ruego en esta noche, en el nombre de Jesús, que a través de tu Espíritu nos reveles, Señor, cómo estamos. Señor, queremos estar en Cristo en todo sentido. Señor, no solo en nuestra salvación, sino en nuestro hacer cotidiano. Que nuestra vida, nuestro vivir sea Cristo. Señor, ayúdanos que nuestro trabajar sea Cristo, nuestro estudiar sea Cristo. Señor, que nuestro hacer negocios sea Cristo. Que, Señor, en nuestra mente estemos recordando que estamos listos para irnos con vos y darte cuenta de todo lo que nos has dado. Señor, ayúdanos a esperarte con expectativa. Señor, ayúdanos a esperarte con alegría y no con temor, sino que realmente en nuestro corazón esté esa paz y esa seguridad de que nos vamos contigo, Señor. No importa el día, no importa la hora, Señor, nos vamos con vos a disfrutar de vivir contigo, de celebrar, Señor, de verte cara a cara, junto con todos aquellos que aman y esperan tu venida. Gracias, oh Dios. Gracias, Señor, por lo que Cristo contó y que nos ilustra y nos enseña. Señor, ayúdanos a vivir hoy y mañana y cada día, recordando a través de tu Espíritu Santo lo que nos has enseñado, Señor, para gloria de tu nombre, para alegría de tu corazón y también del nuestro. Gracias, oh Dios. Te lo pedimos
Y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.